Y vamos a leer desde el versículo 17 del 2 hasta el capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Señor, te doy gracias en esta mañana por permitirnos reunirnos para cantar, para leer, para meditar todas estas verdades eternas, Señor. Y yo te ruego especialmente en esta mañana que nos ayudes a meditar este texto de Malaquías. Nos ayudes a recordar, Señor, el amor que tú tienes por tu iglesia, el amor que tú tienes por cada uno de aquellos, Señor, que son de Cristo. Y tú, oh Dios, has prometido limpiarnos, purificarnos, Señor, para que nuestras ofrendas, para que nuestras acciones, para nuestras adoración, Señor, te agraden. Yo te ruego, Señor, que nos auxilies en este momento y podamos nosotros entender tu palabra, Señor. Sentarnos a los pies de Cristo en esta mañana, disponer nuestro corazón, oh Dios, y con toda humildad poder recibir tu palabra. Yo te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada estuvimos meditando en un texto acerca de la encarnación de Cristo y pudimos estar viendo cómo las Escrituras nos muestran a Cristo como un rey. Y precisamente con ese mismo pensamiento que vimos en Lucas, venimos nosotros ahora a Malaquías, viendo cómo Dios, durante todo este momento que hemos estudiado este libro, durante todo semanas y domingos que hemos estudiado, hemos estado analizando cómo Malaquías es un libro que trata principalmente con nuestra actitud a la hora de adorar a Dios. Vemos cómo durante el capítulo 2 de Malaquías estudiamos el terrible y la triste circunstancia por la cual Israel estaba pasando. Espiritualmente ellos estaban alejados de Dios, pero en sus actitudes y en sus acciones ellos pensaban que todavía estaban bien con el Señor. Así que durante este capítulo 2 pudimos ver cómo los sacerdotes no honraban a Dios, cómo los sacerdotes, principalmente quienes eran los encargados de pastorear y guiar al pueblo, quebrantaban el pacto con Dios que había hecho con Leví. Vimos cómo ellos mismos rechazaban el rol que tenían como personas encargadas a servir a Dios en el templo, cómo ellos rechazaban honrar el nombre de Dios, rechazaban enseñar su ley, decían que la mesa de Jehová era un fastidio, amaban la injusticia, amaban el pecado, y en vez de llevar al pueblo hacia Dios, lo que hacían era llevarlo hacia el pecado. Y debido a toda esta negligencia que el pueblo y los sacerdotes están experimentando, debido a toda esta displicencia espiritual, dice en el capítulo 2 que Dios enviaría una maldición sobre estos sacerdotes si no cambiaban esta actitud. Lo vemos ahí en el capítulo 2, versículo 2. Así que Malaquías, que no sabemos en sí si es una persona, un profeta como tal,
trata de persuadir a estas personas, hablando de parte de Dios, a que dejen sus propios caminos, porque de lo contrario Dios traería un rechazo final sobre ellos. Dios traería un rechazo tanto de sus ofrendas, y Dios traería una maldición mucho mayor sobre el pueblo de Israel. Ahora, eso por un lado, los sacerdotes obviamente encargados de la vida espiritual del pueblo estaban muy mal. Pero también podemos nosotros notar en Malaquías cómo el mismo pueblo también era un reflejo de estas circunstancias. Vemos cómo el pueblo, por ejemplo, entre ellos estaban siendo desleales, entre ellos estaban siendo personas no honestas, estaban teniendo muchos problemas personales entre ellos, al estar ellos desconectados, digámoslo de esa manera, de Dios. Entre ellos habían problemas. Estaban defraudándose entre los propios hermanos que se suponían que debían tener fuertes lazos porque ellos compartían ancestros en común. Así que hay serios problemas de convivencia entre ellos. En los matrimonios también habían grandes problemas. Estos hombres estaban buscando divorciarse de sus esposas, que eso fue lo que vimos hace 15 días. Y vimos cómo ellos no solamente querían divorciarse, sino querían ir tras mujeres paganas. Así que frente a este terrible cuadro que Malaquías nos muestra, que no es muy lejano a lo que muchos de nosotros probablemente pudiéramos estar pasando, Dios mismo se encargará de este pueblo. Veremos en esta porción cómo Dios promete ahora, frente a toda esta circunstancia tan terrible, que Dios mismo se encargará de ellos, y no solamente de castigarlos, sino de traerlos de regreso una vez más, con un corazón correcto, con una actitud correcta y con una devoción correcta a Dios. Así que durante estos 2 primeros capítulos que hemos visto, fuertes por demás, nos muestran lo que el pueblo debía hacer, pero que no estaban haciendo. Así que ya en esta última porción del capítulo 2 y el capítulo 3, Dios promete aquí cómo Cristo será aquel que vendrá a limpiar finalmente el corazón del pueblo. Y vemos que esto es repetitivo, mis queridos hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento. Muchas veces vemos al pueblo de Israel actuando de esta manera. Muchas veces vemos al pueblo de Israel siendo infiel a Dios, apartándose de Dios. Y si hay una característica que tiene el pueblo de Dios en común en la gran mayoría de sus épocas en el Antiguo Testamento, es la idolatría. Ahora, en este punto, obviamente el texto nos va a decir aquí, como lo vimos también en otra parte, el pueblo obviamente estaba permitiendo casarse con mujeres extrañas, y eso estaba promoviendo la hechicería y la idolatría dentro del mismo pueblo de Israel. Ahora, cuando nosotros venimos al tiempo de Malaquías, el pueblo en cierta manera ya había aprendido la lección. Ya ustedes ven que para el tiempo de los fariseos son totalmente apáticos e inclusive enemigos de todo tipo de idolatría. Ya el pueblo de Dios poco a poco iba cambiando esa forma de ver a los ídolos. Pero el problema aquí es que aunque no hayan ídolos de piedra, ídolos de madera, ellos mismos eran su propio ídolo. Y eso es lo que no habían visto. Y recordemos que una de las cosas que Malaquías más resalta en su libro es precisamente esa indolencia que un creyente verdadero puede tener frente a su propia condición espiritual. Pero gloria a Dios, como veremos ahora, que Dios no se queda con los brazos cruzados, y este Dios que ha prometido salvarnos, seguirá salvándonos durante todo el transcurso de nuestras vidas hasta el final. Así que vamos a ver en esta mañana en nuestro texto. Vamos a examinar en primer lugar donde hemos quedado en el versículo 17, y vemos aquí cómo el pueblo continúa una vez más en su indiferencia, una vez más continúa en su ignorancia y en su ceguera espiritual. Y después de Dios mostrar y desnudar en cierta manera su corazón, mostrando que estos hombres amaban y querían tener mujeres paganas, mire lo que Dios después contesta en palabras de Malaquías. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y mire cómo el pueblo contesta. Y decís: ¿en qué te hemos cansado? ¿En qué decís? Contesta Dios: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Cómo es posible, en primer lugar, agotar la paciencia de Dios? ¿Cómo es posible cansar a Dios, por ejemplo?
La escritura, y lo hemos cantado muchas veces aquí, Salmo 121, dice que Jehová no se cansa ni se duerme. Él es tu guardador. Él no hará tropezar tu pie. Te sostendrá en el desierto, es lo que más o menos dice el Salmo 121. Pero aquí vemos que Malaquías nos muestra que Dios toma en cierta manera una actitud humana para enseñarnos algo que Él ha mencionado a lo largo de todo este libro. Que toda adoración vacía tiene un final y Dios está a punto de ponerle final a esa adoración de los judíos. Dios está harto ya de sus ofrendas. Dios está harto y cansado de esa supuesta devoción que ellos tienen solamente de labios hacia afuera, pero su corazón, como Jesús lo diría a los fariseos, está lejos de Dios. Y es un tema recurrente en Malaquías, como toda la iglesia y como todos los creyentes pueden tener en cierta manera un culto correcto, pero no un corazón correcto. Y eso lo dije en un sermón anterior. Podemos tener todas las formas correctas. Podemos todos los días orar, entre comillas. Podemos todos los días hacer devocional. Podemos todos los días, o todos los domingos, venir a la iglesia, cantar según el principio regulador. Pero si mi corazón no es un corazón que realmente ama a Dios, todas estas formas, por muy bíblicas que sean, de nada sirven. De nada funcionan. Así que vemos nosotros aquí cómo Dios una vez más le dice al pueblo que está cansado de ellos. Ahora, ¿no es Dios un Dios de amor? Sin duda, nuestro Dios es un Dios de amor. Dios ama, obviamente, a su pueblo, pero Dios no puede soportar el pecado. Y sobre todo, como vemos aquí, una de las cosas que más enfada a Dios es la adoración hipócrita. Lo que más fastidia a Dios es la ceguera espiritual del creyente. Cuando el creyente cree que está bien y viene y adora a Dios, pero su corazón todavía no ha sido transformado, o su corazón no se somete a Dios. Dios ha soportado la irremediable situación del pueblo aquí en Malaquías, e instrucción tras instrucción, palabra tras palabra, profeta tras profeta, ellos siguen en su mismo estado y el vaso de la paciencia de Dios está lleno. Dios está harto y es hora que se desborde la justicia de Dios sobre estos hombres y mujeres. Y como lo vemos en el libro de Malaquías, Israel ignora sus pecados en contra de Dios. Y una vez más, recuerden que al principio yo dije en la introducción de este libro que hay 5 preguntas desafiantes que ellos hacen, y aquí nos encontramos con otra. Ellos preguntan, ¿en qué te hemos cansado, Señor? Y lo que cansa al Señor aquí son esas palabras en contra de Dios. Ahora, estas palabras probablemente no las decían en voz alta. Probablemente ellos no decían esto con sus labios, pero sí en su corazón. Ellos estaban diciendo prácticamente que Dios es un Dios injusto. Leamos una vez más las palabras, dice. ¿En qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Noten ustedes la acusación que el pueblo se atreve a hacer contra Dios. Que todo el que hace mal le agrada a Dios y Dios se complace en esas personas. Bueno, si eso no es así, entonces ¿dónde está la justicia de Dios? Si es que a Dios no le agrada el mal, entonces Dios es un Dios injusto. Estaban acusando a Dios de ser un Dios injusto. Y esa es, hermanos, una de las cosas que nosotros, como seres humanos, voluntaria e involuntariamente podemos hacer muchas veces contra Dios. Muchas veces podemos acusar a Dios de ser injusto porque las cosas no suceden como yo quiero que sucedan. Así que Malaquías describe estas palabras como unas palabras violentas, como unas palabras desafiantes, unas palabras que son la cereza del pastel. Están cuestionando el amor de Dios. Están diciendo que están ofreciendo sacrificios correctos. Y ahora se atreven a decir que Dios es un Dios injusto. Ahora, ¿por qué dicen probablemente eso? Bueno, cuando leamos más adelante del capítulo 3, versículos 10 y 11, ellos están pasando por una situación de escasez y de hambre. Y para sobrevivir inclusive, también esto lo relata el libro de Nehemías capítulo 5, tuvieron que vender a sus hijos y sus hijas como esclavos. Ageo va a decir más adelante también
había profetizado que en el templo habría una gloria mayor que en el primer templo, pero en este momento en Malaquías no estaba sucediendo. Entonces los israelitas, ¿qué pensaban? Dios no ha cumplido sus promesas, Dios no ha cumplido su pacto. Estamos pobres, los animales están comiéndose nuestros campos. Bajo este pensamiento había una idea repulsiva de que Dios les debía algo a ellos, aún en medio de su desobediencia. Era como si Dios tendría que bendecirlos porque sí. Ellos pensaban que porque ellos iban al templo, hacían las ofrendas, daban los holocaustos, Dios tendría que bendecirlos. Pero está la ceguera del pueblo que no ven su pecado y acusan a Dios de injusto. En vez de ellos analizar sus circunstancias, en vez de mirar realmente su corazón, en vez de ver que hay mal en ellos, lo que hacen es señalar a Dios. Así que, mis hermanos, cuando nos preguntemos ¿por qué no hay justicia en la tierra? También debíamos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros para traer la justicia de Dios al mundo? Porque puede ser, mis hermanos, que uno de los grandes impedimentos de la justicia de Dios en el mundo es nuestro propio pecado. Y recordemos que la iglesia misma tiene como función impartir la justicia de Dios, digámoslo de esa manera, a través del Evangelio de Cristo, consolando a los tristes, ayudando al huérfano, a los hermanos, amando a nuestros enemigos, ayudando a las viudas, a los inocentes y sobre todo predicando las buenas nuevas a un mundo caído, hermanos. Así que la lógica de los israelitas es: si hago bien, Dios me tiene que bendecir. Si hago mal, Dios debe castigarme. Pero ellos no se estaban dando cuenta que lo que ellos pensaban que era bueno, no lo era. Ellos tenían una forma de pensar religiosa. Y ese tipo de pensar religioso, mis hermanos, nos hace mucho daño y tergiversa el concepto de la gracia. La gente cree que porque se porta bien, porque ora, porque hace un devocional, Dios tiene que bendecirlo sí o sí. O pensamos que porque una persona actúa mal, necesariamente siempre tiene que irle mal. Y no es así. Ahora, nosotros los creyentes, hermanos, ¿cómo combatimos ese pensamiento que muchas veces nos ataca? ¿Cómo pensamos y evitamos pensar que porque yo tengo una vida cristiana y lucho contra el pecado, Dios me tiene que bendecir? Bueno, debo recordar que en primer lugar mis obras no me hacen merecedor de nada, hermanos. Por eso decía yo aquí que esto tergiversa el concepto de gracia. Y eso es lo que piensa obviamente la mente religiosa. La gente piensa que porque hace algo religioso, Dios se alegra con él y tiene que bendecirlo. Y no es así necesariamente. Los creyentes, hermanos, combatimos este pensamiento. En primer lugar, recordando que Dios nos ha bendecido eternamente porque nos ha dado a su Hijo Jesucristo, porque Él pagó mi pecado, porque Él me ama, como dice en el capítulo 1 de Malaquías, porque Dios me ama a pesar de lo que soy. Eso nos debe bastar, hermanos. Aunque mis circunstancias no sean las mejores, aunque las cosas no salen como yo quiero, como creyente debo recordar que Dios me ha dado el mayor de todos los bienes, me ha hecho el mejor de todos los bienes, me ha dado a Cristo su Hijo, me ha perdonado de mis pecados, me ha dado vida eterna. Hermano, ¿alguna vez has tenido envidia de las personas malas? ¿Alguna vez has codiciado lo que los impíos tienen, aun siendo perversos? ¿Alguna vez te has sentido mal porque las personas sin Cristo viven mejor que tú? Bueno, eso es lo que pasaba en la mente de los israelitas en Malaquías. Eran envidiosos y codiciosos. Le pasaba algo muy similar a lo que le pasa a Asaf en Salmo 73. Que observaba a los malos y decía: no hay dolor para ellos. Su corazón se desbordan de antojos, se mofan de Dios, hablan contra Dios y Dios no los mata. ¿Por qué no los elimina, Señor? Pero lo que estas personas no se estaban dando cuenta era que ellos eran tan malos como estos impíos y acusaban a Dios de ser un Dios impune, un Dios que no traía juicio sobre esas personas. Y hasta dudaban del carácter verdadero de Dios.
Ahora, mis queridos hermanos, nosotros no estamos libres de este tipo de pensamiento. ¿Cuántas de nosotros vemos injusticias en el mundo? ¿Cuántas personas impías hacen el mal y no les pasa nada? ¿Cuántos malvados se salen con la suya y ni siquiera la justicia humana hace nada? Vemos a los pobres sufrir, vemos a las personas obviamente sufriendo y parece que no hubiese justicia en la tierra. Cada día es más difícil vivir en este mundo. Todos los días vemos injusticias. Hace un mes largo, vimos personas salir a la calle protestando porque hay una cantidad de injusticias. Muchas de ellas verdaderas, otras no. Ahora, hermanos, es importante notar lo siguiente frente a este texto. La Biblia nos muestra que sí podemos en cierta manera lamentarnos de una forma reverente delante del Señor. Podemos decir, como dice Apocalipsis 6:11, ¿cierto? Aún los mártires que habían sido asesinados por su fe, ellos dicen: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un lamentarse y el quejarse como lo hacía este pueblo? Bueno, ellos estaban acusando a Dios de ser injusto. Pero los santos en la Biblia, generalmente vemos a Job, vemos el mismo libro de Lamentaciones, que lo que hacen es lamentarse de su condición, sin obviamente acusar a Dios de nada. Ciertamente la Escritura nos permite lamentarnos por nuestra condición si esta es difícil, si esta es dura. Pero la Escritura nunca nos permite jamás señalar a Dios de ninguna injusticia, ni pensar obviamente que Dios me debe algo. Estas personas se atrevían a atribuirle pecados a Dios cuando la Escritura dice que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Ellos decían que Dios se gozaba en la injusticia, pero la Escritura dice que Dios aborrece al impío. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de analizar nuestras circunstancias de acuerdo a la cosmovisión cristiana. No es fácil comprender el sufrimiento del mundo, no es fácil entender las injusticias, no es fácil entender las enfermedades, los desastres, las muertes prematuras. No tenemos a veces respuesta cuando un niño muere. No sabemos por qué Dios permite a veces el fracaso en la vida de algunas personas. Y algunas veces Dios nos muestra, otras veces no. Carecemos, hermanos, de la capacidad para entender la mente infinita de Dios y tratar de analizar su omnipotencia. Es como si una bacteria tratara de entender la mente humana. No puede. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que el Señor no se burla de nosotros cuando vienen estas aflicciones. Es una blasfemia pensar de esa manera. Si Él no nos rescata de las cosas que pasamos en este mundo, del sufrimiento, gloria a Dios. Y si lo hace, gloria a Dios. Pero que jamás de nuestros labios y de nuestro corazón salga tal acusación pecaminosa como la de este pueblo. Tratar de decir que Dios se goza en la injusticia solamente puede venir de una mente totalmente reprobada. No puede venir de una mente que ha sido renovada por la palabra de Dios. Mi querido hermano, Dios no nos ha abandonado, por muy difícil que sean las circunstancias. A pesar de que podamos pensar que Dios está inactivo en medio de nuestras aflicciones, debemos recordar que nuestro Dios sabe lo que hace. Y como dice Job, aunque Dios me matare, en Él esperaré. Pero también recordemos, hermanos, que en otras partes la Escritura nos recuerda, por ejemplo, que Cristo estaría con nosotros todos los días en este siglo hasta el fin del mundo. La Escritura dice que si amamos a Dios, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La Escritura también nos muestra que Dios siempre está ahí a pesar de que nosotros no podamos verlo. Dios está lidiando con todo nuestro corazón, con todos nuestros asuntos. Dios está siempre ahí, aunque no podamos verlo muchas veces. Dios está actuando en la vida del creyente por diferentes circunstancias.
Así que la aparente ausencia de la justicia de Dios no es más que una falta de verdadera fe, mis hermanos, en sus promesas. Jesús dice ahí en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, que Dios nos guarde de pensar de esta manera, de ver las circunstancias, de ver la maldad de este mundo y levantarnos contra Dios a pensar de esta manera. Si alguna vez lo hemos hecho, hermanos, este es el mejor momento para pedir perdón al Señor por a veces cuestionar su forma de actuar, por muchas veces nosotros pensar que porque Él no actúa de una vez, Dios es injusto, o Dios ama la maldad, o Dios es capaz de permitir de estas maldades porque Él se goza en ellas. Y obviamente no es así. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios frente a esta injusticia aparente? Y miren ustedes lo que Dios va a contestar en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Ahora, no pensemos que son dos ideas separadas. No, ahí continúa después. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, o mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la respuesta de Dios hacia los israelitas? La réplica aquí de Dios, la respuesta, pareciera no considerar los reclamos de estos judíos. Aparentemente sus palabras no tienen ninguna relación con la injusticia social o los problemas individuales que ellos sufren. Cuando los israelitas escuchan a Malaquías, probablemente sus rostros quedan perplejos. Si lo que queremos es justicia, y Dios dice, les voy a mandar mi mensajero. Pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero justicia. Bueno, ¿qué significaba este mensaje, hermanos? Malaquías, que en el hebreo significa mensajero, es el último profeta, del canon del Antiguo Testamento, porque Juan el Bautista de hecho es el último. Nos dice que él enviaría otro Malaquías, otro mensajero. ¿Quién sería? Obviamente, aquí vemos en el texto Juan el Bautista, que ya vimos un poco en el sermón pasado en Lucas, como Elizabeth se le promete que tendrá un hijo y será un nazareno, y todo esto que ustedes ya conocen acerca de Juan. Y Juan, que es un profeta, reúne todos estos lineamientos que vemos aquí, y no solamente aquí, sino en profecías anteriores. En las palabras de nuestro Señor, no ha existido, dice Jesús, otro mayor nacido de mujer que Juan el Bautista. Él es el Elías de Jesús. Es un profeta llamado a predicar el arrepentimiento tal cual como lo hizo Elías. Y también, como ustedes lo saben, preparar el camino, es decir, preparar los corazones de los hombres para recibir al verdadero Malaquías de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, era una costumbre de los reyes antiguos enviar mensajeros que pudieran revisar y analizar los caminos antes que ellos pudieran llegar a una guerra. Los reyes tenían esta costumbre. Si habían ladrones, ellos debían trazar la mejor ruta, anticipar los peligros del camino, y Dios, que es el Rey del universo, tenía planes de venir personalmente a este mundo. Y para eso le envía un Malaquías antes que él, que es Juan, quien a través de este ministerio, de su ministerio de preparar a la venida de Cristo, todo valle, dice Lucas 3:5, se rellenaría y se bajaría todo monte. Es decir, toda manifestación de humildad fingida como de orgullo, de arrogancia, iban a ser quitados. Los caminos torcidos iban a ser enderezados. Todas las costumbres hipócritas y perversas y fraudulentas iban a ser desechadas. Los caminos ásperos iban a ser aplanados, la indiferencia y la terquedad iban a ser removidas. Es decir, Juan iba a preparar al pueblo para que pudieran recibir a Cristo de la mejor manera. Y con esto en mente el Señor les está diciendo a estos judíos, yo enviaré un rey a ustedes y ese rey soy yo mismo. Por eso el texto dice que Él preparará camino delante de mí. Entonces la respuesta a esta pregunta, ¿dónde está la justicia de Dios? Es esta: yo soy la justicia e iré delante de ustedes, no como un restaurador temporal de las circunstancias, sino como un juez consumidor. Los israelitas aquí anhelaban justicia, pero no tenían ni idea de lo que estaban pidiendo. Dios traería justicia y empezaría por su propia casa. Dios vendría a limpiar su propio templo.
Luego el texto dice en el versículo 1 que este rey vendría súbitamente. Y esta palabra sugiere falta de preparación de quienes debían recibirle. Es decir, los judíos, quienes esperaban y se preparaban supuestamente para un libertador temporal, no pensaban que un juicio destructor iba a venir. Y este mensajero vendría repentinamente. ¿Ahora a dónde? A su templo. Es decir, este rey es el dueño del templo de Dios. Ahora, después también en el texto se menciona al mensajero, y en otras versiones dice mensajero, en Reina Valera dice ángel, pero la mejor traducción es mensajero. Aquel que apareció a Abraham, a Moisés. Este mensajero no es otra cosa más que Cristo mismo. Y luego podemos nosotros ver cómo Malaquías habla de una forma irónica. Dice, a quien vosotros buscáis, a quien vosotros deseáis. O sea, Dios está hablando aquí de una manera irónica. Los judíos no anhelaban la justicia que traía este mensajero, porque él no iba a satisfacer las demandas egoístas. Él no venía a resolver los problemas de comida, los problemas de salud. Él no venía a resolver esos problemas secundarios que les aquejaban. Cristo tiene la función primaria de reconciliarlos con el Padre, de resolver el problema más urgente que existía en sus vidas, que era salvarlos de la condenación por sus propios pecados. El propósito de este rey es venir a purificar a su grey. Así que, hermanos, mientras el pueblo ignorantemente pensaba que Dios es injusto porque no les daba a ellos de qué comer, Dios está pensando en algo más importante. Dios está pensando en su condición espiritual. A Judá aquí le preocupaba la injusticia social, la prosperidad de los malos, la ausencia de significado de sus aflicciones. Y ciertamente Dios no olvida eso. Pero hay algo más importante, mis hermanos. Y es nuestra condición espiritual, la condición de nuestra alma. Y según este texto, su templo, su pacto, su mensajero son su gloria. A él le preocupa demasiado el estado del amor que su pueblo tiene por él. Ninguna injusticia es más importante que la condición de nuestro corazón, mis hermanos. ¿A qué vamos con este texto? Que podemos estar pensando que es más importante las injusticias y pasamos por alto nuestro propio corazón, nuestra propia condición espiritual delante de Dios. Esa era la verdadera preocupación de Dios. Frente a la pregunta, ¿por qué eres injusto? Dios dice, te voy a mandar mi justicia, o sea, yo mismo. Dios está más preocupado por su gloria. Dios está más preocupado por su templo. Dios está preocupado más por sus sacerdotes. Dios está más preocupado por su propia gloria. Recordemos que aquí Judá no da la gloria debida a su nombre. Pero a pesar de su incredulidad y su falta de devoción, Dios guardaría su pacto y llevaría a cabo en su debido tiempo lo que ellos decían que nunca sería cumplido. Ellos dicen, Dios no cumple su pacto. Bueno, Cristo vendría a ser mediador de un mejor pacto. Cristo es el cumplimiento de lo profetizado por Ageo, por Zacarías, por el mismo Malaquías. Y con estas palabras el Señor quería que los ojos de los israelitas se posaran en el templo. Aunque ellos estaban tristes, estaban enojados, Él quería darle la solución a sus vidas que estaban despedazadas espiritualmente. Dios estaba más preocupado por su alma que por otras cosas. Y miren cómo Dios describe la venida. Dice el versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. En el versículo 1 de este capítulo de Malaquías, uno esperaría palabras de asombro, de alegría, de expectación por parte del profeta. Porque el Rey del cielo vendría y las ofrendas y sacrificios se terminarían. Pero las palabras de Malaquías son muy diferentes. Son palabras de advertencia y de juicio. Mire cómo él lo dice. ¿Quién podría soportar el tiempo de la venida de Cristo? La respuesta es nadie. El mensajero del pacto vendría, pero no sería como ellos esperan. Las expectativas de que Jesús los favoreciera eran unas, pero Cristo vendría obviamente a purificar a su pueblo. Y eso yo creo que es uno de los puntos importantes en los evangelios. ¿Por qué el pueblo de Dios
bueno, el pueblo de Israel en este punto no se sometió a Cristo y no creyó en Cristo? Bueno, porque ellos pensaban que este rey era un rey militar, era un rey que vendría a solucionar todos sus problemas sociales y económicos. Y yo creo que este es el punto importante aquí en el libro de Malaquías, donde nos muestra cómo el pueblo 400 años antes ya venía con este pensamiento materialista. Y ellos, en vez de entender lo que Dios está diciendo aquí, que Cristo no vendría a solucionar principalmente estos problemas, Cristo vendría a solucionar el problema espiritual, que es más importante y más grave, ellos lo pasan por alto. Ellos esperaban justicia de Dios de una manera, y Dios les envía a su propia justicia, que es Cristo. Ahora, el texto dice eso. ¿Quién podría estar de pie delante del Señor? ¿Quién podría mantenerse en pie? Y esta frase la encontramos en otras 3 partes de la Escritura, en Salmos y en Apocalipsis. En el Salmo 130, versículo 3 dice: Señor, si tú mirares a los pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? Y la idea de Malaquías es idéntica. Si el Señor viniera, ¿quién pudiera sostenerse? Dice el Salmo 11:4: si sus párpados nos prueban, nuestros caminos son conocidos por Él. Nuestra maldad está ante su presencia. ¿Quién no temblaría en sus rodillas delante del juez de toda la tierra? La pregunta es: ¿quién puede pararse delante de Dios sin tener cosas que le acusen delante de Él? ¿Quién puede plantarle cara a Dios y salir bien librado? La respuesta es obvia: nadie. ¿Quién podrá señalar a Jesús de pecado? Por eso vemos a los judíos haciendo esto en los evangelios. ¿Quién podría ser juez de Jesús? Ni siquiera el mismo Poncio Pilato dice: no tengo nada malo de que acusar a este hombre. Aquel quien es todo pureza, quien es la misma luz, ¿quién podrá acusarle de algo? Ninguno de sus enemigos jamás pudo probar nada en su contra. Por eso Malaquías pregunta: ¿quién podrá acusarle? ¿Quién podrá estar de pie delante de él? Es decir, este juez vendría a limpiar al pueblo, este rey vendría a limpiar al pueblo de su maldad y de su corazón, y nadie podría jamás decir algo contra él. Y en Apocalipsis 6, del 15 al 17, está también esta frase: ¿quién puede mantenerse en pie? Dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Notan ustedes que esta frase denota juicio? Según Juan en Apocalipsis, es mejor para los impíos que un monte los sepulte a estar delante de la ira del Cordero. Es mejor que las peñas los escondan, porque el Señor mire su interior y aplique su justo juicio. Así que Malaquías nos está dando un anticipo de lo que sucedió en el ministerio de Cristo, donde él lo que hacía era revelar lo que había en el corazón de los hombres. ¿Y qué pasaba cuando Jesús revelaba lo que había delante del corazón de los hombres? Se convirtió en enemigo de los religiosos. Jesús decía verdades y la gente lo odiaba. ¿Y qué pasará en su segunda venida? Cuando nada quedará oculto y todo será dado a conocer. Volvemos a la pregunta de Malaquías: ¿quién podrá mantenerse en pie en el día del juicio final? Ahora, yo sé que esto hasta aquí suena tétrico. ¿Cómo así? Pedimos justicia y Dios nos manda a Cristo, y no solamente para limpiarnos, sino para juzgarnos. Bueno, sí, pero Malaquías también quiere recordar a los judíos la esperanza que trae este mensajero. Este juez no solo trae llaves de juicio, sino que también trae perdón y misericordia. Malaquías nos va a mostrar más adelante cómo estos hombres también serían el objeto de la misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos cantado este himno Sublime Gracia? Y en una de sus frases hay algo que probablemente hemos cantado y no nos damos cuenta. Dice el himno que su gracia me enseñó a temer. El texto dice ahí en ese himno que la gracia de Dios nos enseña a temer, no a pecar.
Así que Malaquías, inspirado por el Señor, escribe estas palabras para recordarnos que nadie puede mantenerse en pie delante de Cristo, pero al mismo tiempo quiere traer a nuestra memoria que solo el Cordero de Dios puede perdonarnos, que solo Cristo y en Él hay remisión de pecados, porque Él se puso delante del Padre, recibiendo toda la ira del Padre sobre Él en nuestro lugar, para que nosotros podamos ser perdonados. Así que aunque el texto diga que quién podrá pararse delante de Él, nuestra confianza está en que gracias a Cristo, Él se para delante de Dios por nosotros. Luego después Malaquías nos va a mostrar lo que este Mesías va a hacer. Y el texto dice que este Mesías sería fuego y sería jabón. Ahora, Juan el Bautista vendría, como lo hemos leído muchas veces, para bautizar en agua, y ese es principalmente su gran ministerio y una de sus funciones. Podemos leer nosotros los evangelios, cómo Juan el Bautista comienza a hablar con diferentes personas y comienza a guiarlos al arrepentimiento, y le dice a cada uno qué es lo que debe hacer. Luego Jesús vendría para bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Y aquí quiero aclarar algo. Cuando el texto dice Espíritu Santo y fuego, no se está refiriendo a dos cosas que sean sinónimas, sino a dos cosas que son totalmente contrarias. A unos Cristo les daría su espíritu, y para otros Cristo sería ese juez que vendría a lanzarlos al fuego eterno. Equivocadamente muchos pastores piensan que aquí el bautismo de fuego es una clase de bautismo espiritual, supremamente avanzado y supremamente ungido. No, lo que Jesús vendría a hacer es darle su espíritu a unos, salvar a unos y lanzar a otros al infierno y condenarlos en el fuego. Así que Malaquías nos está hablando simultáneamente de dos cosas: juicio y gracia. El Mesías vendría a juzgar. El Mesías vendría a traer justicia una vez más al pueblo de Dios, pero también vendría a salvarlos. Noten ustedes que el lenguaje que usa Malaquías, él sería un fuego que refina y un jabón que lavaría, limpiaría la inmundicia. No solamente traería juicio, sino también traería limpieza. Y esto, mis hermanos, en palabras de Malaquías, define el ministerio de Cristo. No solamente Cristo vino a traer juicio a la tierra, y traerá ciertamente en su segunda venida, sino que Cristo también ha venido para separar, para refinar a su pueblo. Y eso es otro, y este yo creo que es el mensaje más importante de este texto. El mensajero del pacto no solo es fuego, sino también es jabón de lavanderos. Y los lavanderos pisaban con sus pies en el mundo antiguo las ropas, como hacen las señoras hoy que golpean la ropa para sacarle el mugre. Los lavanderos pisaban con sus pies las ropas para que soltaran la suciedad. Así que el Mesías vendría con su propia sangre, digámoslo así, a limpiar nuestros pecados, el pecado del pueblo. Y obviamente eso es un proceso doloroso para el creyente, porque no solamente Cristo muere, sino que Él nos está santificando. Y el pueblo aquí de Israel trató de santificarse con sus propias obras. Ellos tratan de traer sacrificios a Dios, ellos tratan de agradar a Dios, pero su corazón está supremamente lejos de Él. Así que el Cordero de Dios tiene que venir y limpiarles. Él tiene que venir y cambiar sus corazones, como dice el libro de Ezequiel. Les daría un corazón nuevo y pondría un espíritu nuevo sobre su pueblo. Y allí a Cristo como un mejor mediador de un mejor pacto. Por eso a Cristo es llamado aquí el mensajero del pacto, porque Él vendría a traer un mejor pacto, donde los corazones ahora serían de carne y no de piedra, lavados con la sangre de Cristo, como aquel jabón de lavadores. Así que, mis hermanos, esto trae gran consuelo para nosotros. El ministerio principal de Jesús fue y es y seguirá siendo limpiar y purificar la escoria pecaminosa de su novia, el que Cristo se presenta en este pasaje como un fuego y un jabón, no solo nos habla de Él, sino también de nosotros, de lo inmundo y sucios que son nuestros corazones, de lo perdidos que estuvimos cuando andábamos en el mundo, de cómo nuestra maldad nos habla de que somos por naturaleza pecaminosos y pecadores, pero también nos habla de que Cristo por naturaleza es un gran Salvador. Somos las ramas y ciertamente estas ramas necesitan ser limpiadas, como dice Juan 15. Y nuestro Cristo, hermanos, es este purificador. Según el versículo 3,
Él se sentaría como el que trabaja en un crisol, fijando sus ojos sobre el metal, sobre su pueblo, teniendo cuidado de que el fuego no sea muy fuerte o muy débil, manteniendo el metal sobre el fuego hasta que él sepa que la escoria está totalmente eliminada y su propia imagen está reflejada sobre este metal. Así que, mis hermanos, Cristo, aparte de ser un fuego y traer un jabón para limpiar, también también trabaja como aquel hombre que limpia del metal la escoria. Y Cristo, mis hermanos, se sentó, se sienta y se sentará haciendo su obra. No para llenar las apariencias, sino que con un paciente amor resuelve y empieza a mostrar, en cierta manera, su justicia en nosotros. Cuanto más puro el oro, hermanos, cuanto más fuerte el fuego, cuanto más blanco es el vestido, más recio es el lavado. Y ese proceso de santificación que los creyentes experimentan es un proceso de limpieza, pero también es un proceso de destrucción. Porque Malaquías nos habla aquí de fuego, de que no es un proceso agradable. El fuego de la prueba, hermano, por el que los judíos estaban pasando en el tiempo de Malaquías, tenía un fin sublime: probar y desarrollar su carácter y su fe. Pero ellos no se estaban dando cuenta. Así que Dios nos muestra en este pasaje, hermano, uno de sus mayores deseos. Y es que más que resolver nuestros problemas económicos y sociales, Dios está más resuelto en trabajar en nuestro carácter, purificar nuestras almas, hacernos cada vez más santos y hacernos cada vez más devotos a Él. El texto también nos dice que Él purificará de forma específica a los hijos de Leví, dice más adelante. Él viene a limpiar y a purificar no solamente a el pueblo como tal, sino a los sacerdotes de Dios. Ahora, si nosotros vemos en el Nuevo Testamento quiénes son los sacerdotes de Dios, en la teología neotestamentaria estamos hablando de todos los creyentes. Somos real sacerdocio, dice el apóstol Pedro. Así que los hijos de Leví representan aquí a su pueblo, a su novia, a su iglesia, y Dios está dispuesto a tomar medidas drásticas para purificar las vidas de aquellos que componen ese sacerdocio santo. Es decir, que otra de las prioridades de Dios en su agenda para nosotros es limpiarnos de nuestros pecados. Y muchas veces, hermanos, Dios actúa violentamente y repentinamente cuando somos tercos y cuando somos rebeldes. Recordemos lo que estamos leyendo en Apocalipsis, lo que Él le dice a la iglesia de Éfeso: vuelve a tus obras primeras, vuelve a tu primer amor. Ahora, hermano, siempre que vemos nosotros en la Biblia el primer amor o el amor, pensamos en sentimientos, pero en la Biblia el primer amor no es un estado momentáneo, sino que es algo permanente. De hecho, para Jesús aquí en Apocalipsis, dejar el primer amor es algo pecaminoso. ¿Y saben por qué es pecaminoso caer del primer amor? Porque hace que caigamos en la hipocresía y en la religiosidad como el pueblo de Judá en Malaquías. Ahí el peligro, hermanos. Cuando un creyente pierde el primer amor, simplemente se convierte en una persona religiosa. Su devoción y su amor desaparecen y toda su adoración pública y externa no es sino simplemente una obra de teatro. Y como ya hemos visto en el libro de Malaquías, a Dios esas cosas le desagradan. Vemos nosotros a Ananías y Zafira, y para Dios proteger a la iglesia primitiva, Dios los mató a ellos. Vemos nosotros en Corinto gente que tomaba la cena del Señor indignamente. ¿Y qué pasaba? Morían. Así que Dios, vemos nosotros, siempre está empeñado en purificar y limpiar a su iglesia. Dios está en un proceso, hermanos, de limpiar el corazón de muchos creyentes. Dios está actuando en el corazón nuestro, hermanos. El punto es que muchas veces perdemos el enfoque. Pensamos que lo que necesitamos es economía y Dios, ¿por qué no me da lo que quiero? Pero lo que Dios está más empecinado es santificarnos, hermanos. Y envía a Cristo mismo con esa razón, con ese mismo propósito, para santificar al pueblo, para sacarlo de esa posición, digámoslo de esa manera, hipócrita y religiosa. Así que, hermanos, este es el principal ministerio de nuestro Señor con los creyentes: santificarnos, hacernos cada vez más a la imagen de Cristo.
En su infinito amor, Dios lo que hace es limpiar y limpiar y limpiar. El fundidor que ha iniciado su obra magnífica la terminará hasta el día de Jesucristo. Y cuando Él regrese en gloria y majestad, encontrará una iglesia pura y sin mancha. Así que, queridos hermanos, si has de encontrarte con Cristo, tendrás que pasar por las manos de este fundidor, tendrás que pasar por el jabón de Cristo, tendrás que pasar por el fuego de la aflicción. No es una asignatura opcional para el creyente. Si tú eres real sacerdocio y nación santa, debes estar dispuesto a ser limpiado por Cristo. Puede que esa sea tu mayor necesidad en este momento, mi hermano. Puede que tu mayor necesidad no sea tener un mejor trabajo en este momento. Puede que tu mayor necesidad no es cambiar de casa. Probablemente tu mayor necesidad en este momento es reavivar ese amor hacia Cristo. Ahora, Cristo puede hacerlo y quiere hacerlo, porque Él es el mensajero de su pacto. Esa es su misión. Él está dispuesto a perdonar, limpiar y purificar, como aprendimos en el sermón anterior. Si Dios aborrece el divorcio, es porque Él ama la reconciliación y Dios ama verdaderamente perdonar. Ahora, miren ustedes el fruto de esta purificación. Ya vimos que Cristo es prometido como aquel que vendrá a traer juicio. Cristo será aquel que purifica. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa purificación? El versículo 3 y 4 nos muestra que después de esa purificación, los únicos frutos que brillan son ofrendas de justicia. Después de que el pueblo es purificado, todas sus ofrendas son agradables, ahora sí, a Dios. Dios deseaba eliminar la hipocresía que tanto le molesta. Y ahora eso pasaría como en los tiempos de antaño. Mire con lo que dice David en el Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, dice el versículo 19 del Salmo 51, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Noten ustedes, hermanos, aquí el ministerio de Cristo. Cristo viene a juzgar, ciertamente. Cristo viene a limpiar nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nuestras ofrendas sean agradables delante de Dios. ¿Para qué Dios muchas veces nos hace pasar por aflicciones? Para santificarme, para que mis ofrendas, para que mi adoración sea verdadera. Para que yo pueda venir aquí, hermano, y cantar verdaderamente con devoción. Para que nada me pueda acusar a mí en mi mente. Para que yo pueda venir libremente aquí y adorar a Cristo sin hipocresía. Esa es la razón por la cual Dios iba a hacer esto con el pueblo, para purificar su corazón y luego sus ofrendas. Y eso es lo que Cristo probablemente quiere hacer contigo, mi hermano. Nuestros sacrificios, nuestras ofrendas delante del Señor. Y cuando hablo de ofrenda no hablo de dinero, hablo obviamente de nuestra actitud de adorar. Nuestros sacrificios, nuestras ofrendas hablarán si hemos pasado por las manos purificadoras del Señor. Porque como ya vimos, la adoración es una cuestión interna del corazón. Si nuestros sacrificios son defectuosos, de segunda clase, son hipócritas, lo único que habita en nuestros corazones es altivez, es desprecio, como pasaba con el pueblo de Malaquías. Y si esto es así, mi querido hermano, ruega que el Señor te dé arrepentimiento, ruega al Señor que te dé un corazón nuevo, porque si es así, tú vienes aquí y durante toda la semana tú no buscas al Señor, tú no tienes devoción hacia Cristo, no amas a Cristo entre semanas, no tienes un corazón para Él, simplemente lo que hacemos aquí es un show, mis hermanos. Si nuestra adoración realmente no es sincera, con un corazón sincero, no estamos lejos de los fariseos. Ahora, puede que algunos de aquí estén pasando por disciplina del Señor. Puede que algunos estén sintiendo esa mano purificadora del Señor en este mismo momento. Y sea difícil. Bueno, para ustedes yo tengo una palabra del Señor, Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados.
Dios está produciendo algo en nuestro corazón, hermanos, a través de la disciplina. Son herramientas ciertamente dolorosas. El martillo y el fuego están en sus manos. El jabón está en sus manos. Pero recordemos, hermanos, el dolor es pasajero, es momentáneo. Y como dice el autor de Hebreos, genera en nosotros santidad. Dios desea, mis hermanos, que nuestra adoración sea verdaderamente sincera. Que podamos nosotros adorar a Dios tanto en público como en privado con total sinceridad. Pero para eso Dios tiene que muchas veces obrar en nuestro corazón, hacernos sufrir, pasarnos por disciplina. Y precisamente, hermanos, vimos una generación que es antidolor, antisufrimiento, antidisciplina, antitristeza. Pero los frutos apacibles de justicia solo pueden ser madurados por medio del fuego de la prueba. Así que, mis hermanos, si nosotros queremos ser purificados por el Señor, debemos prepararnos muchas veces para sufrir, porque no es fácil su disciplina. Dios utiliza aflicciones, Dios utiliza la enfermedad, Dios utiliza el pecado de otras personas. Pero según lo que dice el autor de Hebreos, este fruto de justicia produce ofrendas perfumadas, gratas por los méritos de Cristo. Noten ustedes lo que Dios quiere hacer con el pueblo suyo. Limpiarlos de tal manera que no seamos hipócritas. Dios quiere quitar todas esas cosas de nuestro corazón para que podamos adorarle de verdad, de corazón. Y noten ustedes que eso es lo que el texto nos muestra. Ese es el producto. Dios no solo nos pasa por aflicciones por pasarlas, hermanos. Dios tiene un propósito mayor, y es limpiarnos de toda esa hipocresía. Y miren al final el versículo 5 lo que dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario el jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Finalizo esta sección de Malaquías y termina aquí Cristo diciendo que Él vendrá con la misión de juzgar a los pecadores. Él será testigo contra ellos, y como dice Apocalipsis, Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el que posee registro de cada día de nuestras vidas, de todos los seres humanos. Todo lo que tú has hecho, mi querido hermano y amigo, desde tu nacimiento hasta el día de tu muerte, está registrado, y Cristo lo sabe. Ahora, los judíos no pensaban que vendría, pero pasaron 400 años y llegó. Y obviamente ese escepticismo de ellos es lo que experimentamos hoy. La gente está convencida de que no hay juicio, de que no hay rendición de cuentas. Pero déjame decirte lo que dice Hebreos también 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada minuto en el mundo mueren 110 personas. O sea que durante este sermón, más o menos 6,000 personas tuvieron que haber recibido su perfecta justicia. Ahora noten ustedes, hermanos, la ceguera nuestra. Estamos tan preocupados por reclamar nuestros supuestos derechos, por las injusticias de la vida, que se nos olvida que Cristo vendrá un día como ladrón en la noche. Su pronta aparición está cerca, como dice el texto. Él vendrá a traer juicio sobre todos los que no se arrepientan, dice el texto. Sobre aquellos que hacen injusticia a la viuda, al huérfano, a los que tuercen la justicia, a los jornaleros extranjeros, a todos ellos hechiceros y adúlteros. A todos ellos Él traerá juicio. Así que no nos olvidemos de esto, hermanos. Ciertamente Cristo limpia a los suyos, pero vendrá a juzgar a los que no se arrepienten. Eso también es parte de su ministerio. Así que, mi querido hermano, ¿en qué área de tu vida consideras que hay injusticia y que debe ser compensada por Dios? ¿Deseas que Él cancele tus deudas, por ejemplo? ¿Deseas bienestar material, calidad de vida, como dicen algunos? ¿Anhelas justicia social? ¿Anhelas que Él sane tus dolencias y tus enfermedades? ¿Deseas que Él quite el dolor de la pérdida probablemente de un familiar? ¿Con qué te contentarías, hermanos? Si estos son los anhelos primarios de tu vida, deseos que pueden ser legítimos,
pero que no tienen el lugar correcto, déjame decirte que tú probablemente no conoces a Dios, no conoces la palabra y estás tan perdido como aquellos que están en el listado de este versículo 5. Porque consideras que Dios te debe algo, pensando que has hecho algo bien, considerando que tu justicia es correcta, cuando en la realidad son trapos de inmundicia. El Mesías vino para salvar a las ovejas perdidas, a quienes se reconocen inconsistentes, necesitados de un médico que los pueda sanar de una curable enfermedad que es el pecado. Ahora noten ustedes que, según el texto, el origen de todo pecado es la ausencia de temor